Vamos a trabajar el ejercicio 54, inciso C. En este ejercicio se pide dibujar un diagrama de transición y encontrar las clases de comunicación. Lo primero que vamos a hacer es tratar de comprender la matriz de probabilidades de transición de este ejercicio 54, inciso C. La matriz de probabilidades de transición tiene tres estados. Una sugerencia es que primero intenten dibujar el diagrama de transición independientemente de que se los pida o no un ejercicio. En este caso sí se pide, y sobre todo para matrices de probabilidades de transición de dimensión finita. En el caso de que sean de dimensión infinita, hay casos donde no conviene mucho, pues, o no es posible encontrar este diagrama de transición. Pero cuando se puede, es lo más recomendable. Tenemos este diagrama de transición y la forma es arbitraria. Se pudieron haber escrito en cualquier colocación los estados y podemos notar cómo la probabilidad de ir del estado 0 al estado 1 es 1. Aquí se muestra en la matriz de probabilidades y aquí se muestra en el diagrama de transición. Después, entre el estado 1 no hay mayor comunicación que con el estado 3. Como se puede ver aquí en la matriz P, solamente hay 1 para la probabilidad de ir en un paso del estado 1 al estado 3. Y así pueden ver los demás estados y corroborar con la matriz P cómo son las probabilidades. En este caso, el diagrama de estados va a ser solamente de 4 estados, y aquí escribimos de manera explícita cuál es el espacio de estados. El tener esa notación nos va a ayudar para los siguientes incisos. Bueno, para lo siguiente que pide el ejercicio. Ahora vamos a calcular entonces las clases de comunicación. Vamos a empezar con el estado 0. La clase de comunicación del estado 0 se define como los estados en el espacio de estados tales que son comunicantes con mi estado 0. Vamos a comprobar que estos estados son el 0, el 1, el 2 y el 3. Es decir, todos los estados fueron comunicantes con 0. A continuación vamos a ir comprobando cada uno. En caso de que no se diga lo contrario, vamos a poder usar las propiedades de las relaciones de comunicación. En especial, nos va a ser muy útil la transitividad. Vamos a empezar con el estado 0. El estado 0 está en la clase del 0, porque por definición la probabilidad de ir de 0 a 0 sin moverse es 1. Y por tanto ya hay un elemento n mayor o igual a 0 para el cual la proba de ir de 0 a 0 es mayor que 0. Y entonces el 0 es comunicante consigo mismo. De hecho, siempre
la clase de cualquier estado va a contener a ese estado. Prácticamente es en automático, así que no había mucha dificultad en este estado. Ahora vamos a explorar el estado 1. El estado 1 también pertenece a la clase del 0, porque como se vio antes en la matriz de probabilidades de transición, el 0 se comunica con el 1, puesto que la probabilidad de ir del 0 al 1 es 1. Así que existe un paso tal que se puede ir del estado 0 al estado 1 con prueba positiva. Por otro lado, la probabilidad de ir del estado 1 al estado 3 también es positiva en un solo paso. Por lo tanto, 1 se comunica a su vez con 3. Y además, la probabilidad de ir del estado 3 al estado 0 es un medio que también es positiva. Por lo tanto, el estado 3 se comunica con el 0. Y por transitividad, el estado 1 se va a comunicar con el estado 0. Así que tengo que el 0 se comunica con el 1 y el 1 con el 0. Por lo tanto, 0 y 1 son comunicantes y así el 1 pertenece a la clase del 0. De esta forma, o de una forma muy similar, también vamos a comprobar que el estado 2 también pertenece a la clase del 0. Veamos, el estado 2 está en la clase del 0 porque, como ya se vio en el inciso anterior, 0 se comunica con el 1 y luego el 1 se comunica con el 3. Y a partir del estado 3 hay una probabilidad positiva de un medio de ir al estado 2 en un paso. Por lo tanto, el 3 se comunica con el 2. Y por transitividad, de nuevo, el 0 se comunica con el 2. El regreso, es decir, ver si 2 se comunica con el 0, se puede ver en este apartado. El 2 se comunica con el 1 porque la probabilidad de ir de 2 a 1 es 1, positivo. Y el 1 se comunica con el 0, como ya se había visto antes. Así que, por transitividad de nuevo, el 2 se comunica con el 0. Y como ya teníamos que el 0 se comunicaba con el 2, concluimos que son comunicantes el 0 y el 2, y por tanto el 2 pertenece a la clase de comunicación del 0. Finalmente, para el estado 3, tenemos una situación completamente parecida. El estado 3 va a estar en la clase del 0 porque, como se ha visto ya en lo anterior, 0 se comunica con 3 y 3 se comunica con 0. Por lo tanto, son comunicantes el 0 y el 3. Así hemos comprobado para todos los estados que pertenecen a la clase del 0. Así que la clase del 0 coincide con el espacio de estados. Eso implica que cualquier clase para los demás estados van a coincidir también con el espacio de estados, puesto que todos se comunican con todos. Así que, como una conclusión final, podemos decir: solo hay una clase de comunicación. Eso además es la definición de cadena irreducible.